Fíjate, a ver cómo explico esto. Vivimos en una época absolutamente obsesionada con la figura del fundador, Totalmente. del visionario, ¿no? Exacto, el visionario. El mérito, los focos, las portadas de estas revistas de negocios de las que todos hablan, siempre se las lleva quien corta la cinta de inauguración. Claro, el que da el discurso rimbombante. O el que tiene la gran idea en un garaje, ¿verdad? Todo parece girar siempre en torno a esa chispa inicial. Pero bueno, los apuntes y las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa para nuestra inmersión a fondo nos dan una bofetada de realidad bastante necesaria. Sí, desde luego. Nos obligan a mirar a un sitio muy distinto. Eso es. Nos hacen mirar hacia el lado, digamos, menos iluminado del escenario histórico. Hoy vamos a hablar de una figura del siglo VII, que es San Eustasio de Luxeuil, un personaje cuya festividad marca el calendario el 29 de marzo. Y lo fascinante de este análisis de hoy no es simplemente repasar una biografía antigua y ya está. Para nada. La misión aquí es desgranar un concepto vital que este texto nos plantea de forma brutal. Es el arte, a menudo menospreciado, de continuar lo que otros han empezado. El poder de la perseverancia. Exacto. La figura del sucesor. Es que es un cambio de paradigma imprescindible, la verdad. Sobre todo porque la historia, la de verdad, rara vez se sostiene solo a base de chispas iniciales. Ya, la chispa se apaga rápido. Claro, y para entender por qué la posición de este sucesor, de Eustasio, no es un mero trámite administrativo, hay que visualizar un poco la Europa del siglo VII que describen nuestras fuentes. Que no era precisamente un paseo por el parque. Para nada. No hablamos de una época de paz y estabilidad institucional, ¿sabes? De esas donde heredar un cargo significa sentarse en un despacho a firmar papeles. Ya, con aire acondicionado. Exacto. Era un continente en plena transición. Fragmentado, rudo, peligroso. Heredar un proyecto gigantesco en ese contexto no era un premio, ni un privilegio de cuna. Era echarse a la espalda una carga monumental, ¿no? Y sin ninguna red de seguridad debajo. Tal cual. Si el proyecto fallaba bajo tu mando, la comunidad entera podía desaparecer. Literalmente. A ver, es que si lo piensas, heredar la obra de un líder carismático es casi una trampa. Sí, es un regalo envenenado. Tienes todas las de perder frente a la nostalgia de la gente. Y aquí las fuentes nos dan unos detalles muy concretos sobre la magnitud de este reto en particular. Nos explican que San Eustasio era monje y era el discípulo principal de San Columbano. Un nombre clave en esta historia. Clave. El texto no escatima en adjetivos con este hombre. Describe a Columbano como uno de los grandes misioneros irlandeses en Europa. Un peso pesado de la época. Totalmente. Y Eustasio, bueno, vivía a su sombra en el monasterio de Luxeuil, en lo que hoy es Francia. Y entonces llega el punto crítico de los apuntes. La marcha de su maestro. Ese es el momento de la verdad. Columbano, por las razones que fueran, coge y se va. Y deja a Eustasio al mando de una comunidad entera en medio de la nada. Y ese vacío de poder, fíjate, es el cementerio de la mayoría de los movimientos históricos. Ostras, ¿es verdad? Claro, la sociología nos enseña que cuando el líder carismático fundador desaparece, las instituciones suelen enfrentarse a tres destinos muy claros. A ver, cuéntame. O se dividen en facciones que pelean por quién tiene la pureza del mensaje original, o se estancan y se convierten en una especie de museo de glorias pasadas, o directamente colapsan. Madre mía, o sea, el panorama es desolador. Y el texto es muy sobrio cuando anota simplemente que Eustasio asumió la responsabilidad. Pero lo que realmente nos está diciendo entre líneas es que tuvo que gestionar el duelo colectivo de toda su comunidad. Claro, la gente estaría perdidísima sin el fundador. Exacto. Tuvo que legitimar su propia autoridad frente a unos monjes que probablemente idolatraban a Columbano. Y encima de todo eso, asegurar la supervivencia física del monasterio. Y es que, si trasladamos esto al ecosistema empresarial moderno, es una dinámica que vemos constantemente. Sí, el síndrome del fundador. Eso es. Imaginemos a Columbano como el clásico CEO fundador de una startup meteórica. El típico perfil excéntrico, ¿no? Tal cual, con una visión desbordante. El que duerme en la oficina, el que hipnotiza a los inversores en las rondas de financiación y sale en la prensa. El Steve Jobs de la época. Exactamente. Y un día, decide que su etapa ha terminado y abandona el barco para fundar otra cosa o retirarse a una isla. ¿Y qué pasa? Pues que le deja a Eustasio lo que nadie quiere. El gran marrón de la gestión pura y dura. La prosa del día a día. Exacto.
A Eustacio le toca estabilizar la empresa, asegurar que haya comida en la mesa, estructurar los horarios de la plantilla y lidiar con los problemas rutinarios. Pasa de la poesía de la fundación a la fontanería del mantenimiento. Esa es la frase, la fontanería. Pero claro, la diferencia fundamental aquí es que la fontanería de Eustacio resultó ser excepcionalmente eficaz, por lo que dicen las notas. Muy eficaz. Las fuentes subrayan un resultado que rompe por completo esa estadística de fracasos en las sucesiones que comentábamos antes. ¿Qué dicen exactamente? Pues que, bajo la dirección de Eustacio, el monasterio de Luxeuil no solo evitó el colapso, sino que experimentó un auge sin precedentes. O sea, que creció. El documento afirma literalmente que creció y se convirtió en un centro espiritual de gran influencia. Y ojo, porque esto requiere una combinación de habilidades muy extraña en una sola persona. Supongo que, por un lado, hace falta una humildad radical, ¿no? Eso es, humildad para no intentar borrar el legado de Columbano y poner tu propio nombre en letras doradas en la puerta. Y por otro lado, una capacidad de gestión, de organización y de visión estratégica que es casi de ingeniero. Pero claro, aquí me surge una duda sobre cómo se gestiona ese crecimiento en la práctica. A ver, Porque para escalar esa visión y convertir un monasterio local en un centro de gran influencia a nivel europeo, ¿no tuvo Eustacio que traicionar hasta cierto punto la esencia original de su maestro? interesante. ¿Por qué lo dices? Pues porque Columbano es descrito en las fuentes como un gran misionero, un espíritu puramente itinerante. Eustacio, en cambio, se queda en Luxeuil, construye muros institucionales, administra recursos. Ya veo por dónde vas. Claro, eso es pasar de un movimiento nómada a una institución sedentaria. Tienes que alterar la receta del fundador para que el proyecto sobreviva a largo plazo, ¿no te parece? Pues mira, es una lectura muy aguda de la situación. Es verdad que institucionalizar el carisma siempre implica una cierta transformación. Es inevitable. Totalmente inevitable. Eustacio tuvo que traducir la energía arrolladora de un individuo concreto en estructuras, rutinas y disciplinas, algo que pudiera ser replicado por cientos de personas comunes y corrientes. O sea que no es una traición, digamos. Yo estoy segura de que no. No es una traición, sino una evolución adaptativa. Y tan exitosa fue esa adaptación que el texto nos revela el siguiente gran salto. ¿Cuál es? Pues que desde Luxeuil, bajo el mandato de este sucesor que parecía gris y burócrata, se enviaron monjes a evangelizar nuevas regiones. Ostras. Pasaron de ser un refugio de supervivencia a convertirse en un exportador neto de cultura y personas a nivel continental. Y es precisamente esa exportación a nivel continental lo que me lleva a la siguiente gran incógnita de estos apuntes. Porque, a ver, una cosa es estabilizar una comunidad en la Francia del siglo VII. Sí. Y otra muy distinta es montar una red logística y cultural capaz de expandirse por toda Europa. Es un salto de escala brutal. Las notas abordan cómo funcionaba esta maquinaria y mencionan lo que el autor llama su dimensión apologética. Un término denso. Sí, hagamos una pausa un momento aquí. Para quien no tenga un glosario teológico a mano, cuando el texto habla de dimensión apologética, se está refiriendo básicamente a la defensa argumentada y razonada de la fe, ¿no? Exactamente. Es decir, que no se trataba solo de rezar con mucha devoción en una capilla, sino de saber pensar, debatir y convencer con una base intelectual sólida. Tal cual lo has descrito. La apologética es el ejercicio de dar razones, de explicar el porqué de lo que crees frente a un mundo que piensa distinto. Que en esa época debía ser un caos. Imagínate el siglo VII. Estaba sumido en un caos de creencias locales, restos del Imperio Romano, nuevas influencias que llegaban de todas partes. Un cruce de caminos tremendo. Pues el documento es cristalino en afirmar que la expansión del cristianismo en Europa no se hizo a base de francotiradores espirituales aislados. No eran lobos solitarios. Para nada. Se apoyó estratégicamente en esta red de monasterios y define el motor interno de estos centros con 3 engranajes que son inseparables: oración, cultura y evangelización. Esa era la fórmula. Esa era su fórmula operativa. Pero claro, al leer las notas me genera una disonancia cognitiva grave al plantear esa fórmula. Por el concepto de monasterio. Claro, es que la cultura popular, el cine, las novelas, nos venden el monasterio medieval como un búnker absoluto. Sí, la imagen típica de El nombre de la rosa. Eso es, muros de piedra altísimos, monjes haciendo voto de silencio perpetuo, huertos cerrados a cal y canto y gente huyendo de la peste, de la guerra y de la sociedad en general. Un aislamiento radical. Cierto. Entonces, si estaban tan herméticamente cerrados al mundo,
¿Cómo es matemática y físicamente posible que fueran la base de la expansión continental? ¿Parece una contradicción? Totalmente. ¿Cómo se compagina estar encerrado en un búnker con ser el motor que civiliza nuevas regiones? Pues mira, esa es la gran paradoja que las fuentes nos invitan a desmontar hoy. Y el error base está en que confundimos el aislamiento con la desconexión. Y no son en absoluto lo mismo. Explícame eso de que no son lo mismo. Ese aislamiento que vemos en los monasterios no era una huida cobarde de la realidad, era una tecnología de concentración. Ah, qué buena forma de verlo. Piensa en la tríada que menciona el texto. Primero oración y cultura y luego, solo luego, evangelización. Vale. En el siglo VII, la cultura no era sentarse a leer novelas junto a la chimenea para pasar la tarde. No había mucho tiempo libre, imagino. Implicaba la preservación física de la ingeniería romana, de la medicina antigua, de las técnicas de agricultura avanzada. O sea, conocimientos muy prácticos. Practiquísimos. Los monjes copiaban textos a mano, estudiaban la rotación de cultivos, entendían a la perfección la gestión del agua. El monasterio funcionaba en realidad como un laboratorio de alta tensión. O sea, a ver si lo entiendo. Los muros no estaban ahí para que el mundo exterior no entrara y los molestara. Estaban para crear un entorno controlado. Eso es. Un entorno donde la cultura y el intelecto pudieran cultivarse sin que el caos bélico de fuera lo arrasara todo, cada 2 meses. Exactamente. Preparaban el terreno internamente. Forjaban el intelecto y el carácter a través de la cultura y la oración, lejos del ruido. Construían comunidades autosuficientes y muy prósperas. ¿Y una vez que tenían eso dominado? Una vez que ese modelo interno estaba perfeccionado, se activaba el tercer engranaje, la evangelización hacia el exterior. Claro. Cuando Eustasio enviaba monjes a otras regiones de Europa, no estaba mandando simplemente a predicadores con un discurso bonito. ¿Qué eran entonces? Estaba enviando a auténticos ingenieros sociales. Llegaban a un bosque, en otra región completamente salvaje, talaban árboles, canalizaban un río, enseñaban a los habitantes locales a cultivar de forma mucho más eficiente. Les cambiaban la vida material. Totalmente. Curaban a los enfermos con esos conocimientos médicos que habían preservado tras sus muros y a través de esa transformación material y cultural tan tangible, transmitían su mensaje espiritual. Qué fascinante. La influencia expansiva era de hecho la consecuencia lógica de una maquinaria interna que estaba perfectamente engrasada. Es que es brutal cuando lo ves así. Es como si fuera un campo de entrenamiento de élite y a la vez una universidad técnica. Todo bajo el mismo techo. Exacto. Se concentran, adquieren un nivel de conocimiento y de disciplina muy superior al de su entorno, y luego salen de ahí para operar y transformar la realidad física y espiritual de todo un continente. Una estrategia brillante. Pero fíjate, si Luxuail era esta máquina imparable de influencia y Eustasio era el arquitecto que la había escalado con semejante éxito, llegamos a una sección del texto que resulta un poco chocante. Sí, sé a cuál te refieres. El documento no define el legado de Eustasio como una conquista gloriosa o un liderazgo arrollador. No usa grandes palabras épicas. No, usa unos términos muy austeros. Lo define con 2 palabras que parecen quitarle todo el hierro al asunto. Dice que su legado fue una continuidad silenciosa. Y aquí es justo donde las fuentes dan el salto cualitativo. Pasan del mero análisis histórico de unos monjes en Francia a una filosofía profunda de cómo se construye el progreso a largo plazo. Es la parte de la aplicación actual. Eso es. El texto reserva 2 apartados completos a reflexionar sobre esto. Se titulan Clave espiritual y Actualización para hoy. Muy sugerente. Lo que el autor de estas notas subraya, con mucha razón, es que el verdadero mérito de Eustasio no fue inventar la pólvora, fue no dejar que el fuego se apagara. Que no es poco. El documento dice textualmente que la fidelidad no siempre consiste en comenzar grandes obras, sino en continuarlas con perseverancia. Lo cual choca frontalmente, pero de lleno, con la mentalidad de quien nos escucha hoy y de la sociedad en general. Sí, es un mensaje muy contracultural. Es que las propias notas hacen un diagnóstico clínico de nuestra época, al recordar que hoy en día valoramos por encima de todo lo nuevo y lo visible. La tiranía de la novedad. Somos adictos a la novedad literal. Al último modelo del teléfono que ha salido hoy, a la noticia de última hora, al rediseño espectacular de una marca. Si no lo has inventado tú y no brilla desde el primer segundo con luces de neón, parece que no tiene ningún valor.
Es que esa adicción a lo nuevo nos genera una ceguera estructural profundísima. Totalmente. Ignoramos sistemáticamente toda la infraestructura que sostiene nuestra realidad diaria, simplemente porque no está diseñada para llamar la atención. Está diseñada para funcionar. Claro, para funcionar de manera invisible. Esa continuidad silenciosa de la que habla el texto es el verdadero tejido conectivo de la civilización, pero seamos sinceros, el mantenimiento no genera titulares en los periódicos. El contraste es tan evidente que, leyendo esto, me hace pensar en cómo valoramos el talento y el esfuerzo en el mundo moderno. Es como la dinámica, no sé, imagínate un gran puente colgante, en cualquier metrópolis moderna hoy en día. A ver, ponme la imagen. El día de la inauguración del puente, todos son focos. El arquitecto estrella, el visionario que dibujó la curva imposible de los cables en un papel, pues da un discurso increíble. Corta una cinta de seda roja y salen las portadas de todas las revistas de diseño e ingeniería del mundo. Y le dan premios internacionales y todo. Claro, los premios Pritzker y demás. Pero fíjate, 15 años después de esa foto, a las 4 de la madrugada, en pleno mes de enero, con un viento helado que corta la cara, Ya me estoy imaginando a quién vas a mencionar. cables. Están apretando tornillos oxidados, revisando la tensión de las vigas y asegurándose de que la estructura no colapse bajo el peso de 1000 camiones diarios. El trabajo sucio, vaya. Exacto. A esa gente nadie le da un premio de arquitectura. Nadie aplaude su continuidad silenciosa. Sin embargo, si el arquitecto falla un poco, el puente igual queda feo. Pero si el equipo de mantenimiento falla, el puente se cae al río y muere gente. Esa imagen, la verdad, captura a la perfección la esencia del documento de hoy. ¿Verdad? Columbano es nuestro arquitecto estrella en esta historia. Y Eustacio es el jefe del equipo de mantenimiento nocturno del puente. Tal cual. Y lo que el texto intenta rescatar desesperadamente es la dignidad y la necesidad absoluta de ese mantenimiento. Hay una madurez histórica enorme en entender que el progreso no es una simple sucesión de Big Bangs creativos uno detrás de otro. Claro, la historia no funciona a base de explosiones constantes. Si volvemos a la metáfora del fuego que decíamos antes, Columbano fue la chispa que encendió la llama inicial. ¿Qué hace falta? Ojo. Es vital, por supuesto que sí. Pero una chispa dura una fracción de segundo. Una chispa no calienta una casa entera durante el invierno, ni sirve para forjar el hierro en una herrería. Ya, necesitas algo más sostenido. Para eso necesitas el combustible constante, la leña metódica y regular que alguien, de forma anónima, tiene que levantarse a echar al fuego mientras los demás duermen plácidamente. Y Eustacio fue ese combustible inagotable. Eustacio fue la leña, exactamente. Y las notas recogen unas frases que sinceramente a mí me resultan profundamente terapéuticas frente a esa presión constante por ser siempre originales y disruptivos. ¿Qué frases destacas tú? Pues mira, el texto afirma literalmente: no todo empieza con nosotros y no todo termina con nosotros. ¡Qué gran verdad! Qué alivio, ¿verdad? Es como quitarse de encima de golpe esa mochila, esa presión de tener que ser siempre el fundador genial, el primero en pisar un territorio virgen. Una presión agotadora, por cierto. Mucho. Saber que heredar una tradición, un oficio o un simple proyecto comunitario y sencillamente mantenerlo vivo y sano es una aportación histórica de primerísimo nivel. Es que la historia de la humanidad, como señala muy bien el texto, exige constancia, rutina y sobre todo una profunda fidelidad en el tiempo. Fidelidad en el tiempo. Me gusta ese concepto. Es el concepto central de todo esto, diría yo, porque exige reprimir el ego. El ego siempre quiere empezar de cero para llevarse todo el crédito. Claro, el yo lo fundé. Exacto. La madurez, en cambio, reconoce el valor de lo que ya existe y decide subordinarse a la supervivencia de la obra. Se pone al servicio de algo mayor. El texto no pinta a Eustacio como un burócrata aburrido que solo sella papeles, lo pinta como un pilar de carga indispensable. Su perseverancia fue lo que transformó una iniciativa local, muy dependiente del carisma de un solo hombre, en una institución capaz de sobrevivir siglos. Que se dice pronto. Sostener la obra en el tiempo requiere, te diría, tanta o más genialidad que imaginarla la primera vez en un papel. Porque la realidad es muy tozuda. Claro, porque en el mantenimiento tienes que lidiar con el desgaste, la fricción, los problemas diarios y, seamos sinceros, el puro aburrimiento. Cosas que el fundador visionario rara vez llega a experimentar antes de marcharse a su siguiente aventura. Bueno, pues vamos a recapitular y darle un poco de sentido a todo este recorrido que hemos hecho hoy. Me parece bien. Hemos partido de un remoto monasterio en la Francia del siglo VII, analizando cómo un discípulo, Eustacio,
Se hizo cargo de un legado abrumador tras la marcha de un líder muy carismático. Una tarea titánica. Hemos desmontado por el camino el mito del monasterio medieval como un búnker inútil y oscuro, revelando que en realidad era una sofisticada maquinaria de oración y cultura que les permitió expandirse físicamente por toda Europa. La tecnología de la concentración. Exacto. Y finalmente hemos aterrizado de lleno en una crítica, yo creo que muy necesaria, a nuestra obsesión contemporánea por lo nuevo y lo brillante, descubriendo que la verdadera fuerza que sostiene el mundo es el trabajo invisible de los que se quedan a mantener el puente en pie. Y para consolidar todo esto que comentas, el documento nos deja al final lo que denomina un cierre contemplativo. Un recordatorio. Sí, un memorándum itineris, un recordatorio para el camino. Y rescata una máxima latina rotunda y muy precisa. Fidelitas opus continuat. La fidelidad continúa la obra. Exactamente. No la genialidad aislada ni el carisma explosivo, sino la fidelidad inquebrantable a un propósito. El texto se despide con una petición final directa hacia la figura de San Eustasio que creo que resume todo el espíritu de este análisis. Dice: enséñanos a perseverar en lo que hemos recibido. Enseñar a perseverar. Es una llamada a la acción totalmente contracorriente hoy en día, desde luego. Sí, en una época del usar y tirar. Donde todo parece desechable y sustituible por una versión más nueva a los pocos meses. Hemos visto a través de estas fuentes que sostener el legado de otros no es para nada un papel secundario en la historia. ¿Es el hilo principal? Es el hilo mismo que teje el tapiz de cualquier civilización, de cualquier cultura o, en definitiva, de cualquier comunidad humana. Y yo creo que ese hilo nos lleva directamente a la pregunta fundamental que quien nos escucha hoy debería plantearse al terminar este análisis. A ver, déjanos esa reflexión final. Si asumimos la tesis de este documento, si de verdad interiorizamos que no todo termina con nosotros y que el mantenimiento de lo valioso es la forma más alta de fidelidad, la mirada sobre nuestra propia vida cambia por completo. Ostras, claro. Nos obliga a revisar nuestra realidad más inmediata y preguntarnos lo siguiente: ¿qué proyecto, qué tradición familiar, qué iniciativa en tu barrio o qué relación en nuestro entorno no necesita que la reinventemos hoy con un rediseño espectacular, sino que simplemente nos pide que, de forma silenciosa, humilde y perseverante, decidamos no dejarla caer?